El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el mismo autor, Lucas. Seguramente Lucas, quien es quizás el único escritor gentil en la Biblia, se propuso narrar la historia del comienzo del testimonio cristiano y el crecimiento subsiguiente de las iglesias cristianas a lo largo de Palestina, Asia Menor y partes de Europa. Para ello tomó 2 rollos de papiro, cada uno de unos 10 metros de largo por unos 30 centímetros de ancho. En el primer rollo registró el ministerio terrenal de Jesús, comenzando con su nacimiento en Belén y terminando con su muerte, sepultura y resurrección en Jerusalén. Y en el segundo rollo, Lucas continuó con el relato del desarrollo del movimiento cristiano, ofreciendo en los primeros versículos suficiente material de su evangelio como para hacer la conexión entre este y la segunda parte de su mensaje. Es por esto que podemos considerar al Evangelio de Lucas y al libro de los Hechos de los Apóstoles como una sola obra en 2 volúmenes. Algunos han colocado a los 2 libros uno al lado del otro bajo el título Lucas Hechos. El Evangelio de Lucas habla de la obra redentora que Jesús comenzó a hacer entre los seres humanos durante su ministerio terrenal. El libro de los Hechos habla de la obra redentora que Jesús continuó haciendo entre los seres humanos después de su ascensión, a través del testimonio de sus seguidores en el poder del Espíritu Santo. Así pues, en Hechos encontramos el registro de la expansión del Evangelio, no solo a diferentes áreas geográficas del mundo conocido, sino, y quizás esto sea lo más importante, a través de las fronteras de las diferencias de cultura, raza y nacionalidad y a todas las facetas de la vida humana. Este proceso de avance poderoso y arrollador se dio a partir del reconocimiento de una tarea o misión, pero también del uso de un equipo para cumplir con esa misión de testimonio y de un programa orientador para llevarla a cabo. En todo esto, el Espíritu Santo jugó un papel fundamental. En los primeros 26 versículos, de hecho, su autor plantea con claridad cada uno de los aspectos que estamos mencionando. Y no solo nos presenta un bosquejo de la obra que va a redactar, sino también un cuadro bien detallado de la obra que va a continuar, a medida que los seguidores de Cristo cumplan con su misión en el mundo en el poder del Espíritu Santo. De hecho, gracias a los resúmenes redaccionales que el libro presenta, es posible reconstruir la contextura del pensamiento de Lucas y el armazón en el que coloca el material abundante que recogió en su investigación. Básicamente, el autor quiere señalar el tránsito del tiempo de Cristo, quien es el centro de la historia, al tiempo de la Iglesia. Es así como nos presenta el intercambio personal entre el Cristo resucitado y los apóstoles durante los 40 días en que se les apareció, y la ascensión, el día que fue llevado al cielo, capítulo 1, verso 2, que cierra este lapso de tiempo que garantiza la continuidad de la historia de la salvación hasta el regreso final de Cristo. De alguna manera, esta cuestión de la transición del tiempo de Cristo al tiempo de la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, se plantea en el título mismo del libro de los Hechos. Cabe recordar que Hechos no tenía título alguno en su versión original, y que la Iglesia temprana le asignó varios nombres con el correr del tiempo. Sin embargo, el nombre con el que finalmente se lo llegó a conocer fue
Hechos de los Apóstoles, títulos que parece remontarse hasta aproximadamente mediados del segundo siglo. Quizás sería más adecuado hablar de los hechos del Espíritu Santo a través de la Iglesia. Sea como fuere, se trata de acciones inspiradas y empoderadas por el Espíritu Santo a través de la Iglesia como testigo del Evangelio del Reino. En este sentido, el Espíritu es quien testifica a través de la Iglesia. Ahora, ¿qué es lo que testifica el Espíritu Santo a través de la Iglesia? Primero, el Espíritu testifica de la resurrección de Jesús. En Hechos 4:33 leemos: los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El poder con el que presentaban este testimonio de la resurrección de Jesús era dado por el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu testifica de la salvación que hay en Jesús. En Hechos 2:40 leemos de la predicación de Pedro el día de Pentecostés, quien, con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Ahora, este desafío se da bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu testifica del perdón de los pecados en Jesús. En Hechos 10:32 encontramos las palabras de Pedro en casa de Cornelio cuando dijo: de él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Esta buena noticia es anunciada con la autoridad que provee el Espíritu Santo. Cuarto, el Espíritu testifica de la palabra de Jesús. En Hechos 8:25 leemos: después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. La proclamación de la palabra del Señor se hace con la iluminación que el Espíritu Santo provee para su comprensión. Quinto, el Espíritu testifica de Jesús con señales y prodigios. En Hechos 14:3 leemos de la experiencia de Pablo y Bernabé. En todo caso, dice el texto, Pablo y Bernabé pasaron allí en Iconio bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. El poder para obrar milagros viene del Espíritu Santo. Sexto, el Espíritu testifica de Jesús como el juez. En Hechos 10:42 leemos lo que Pedro dijo en casa de Cornelio. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Séptimo, el Espíritu testifica de Jesús como el Mesías. En Hechos 18:5 leemos: cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Octavo, el Espíritu testifica a judíos y gentiles y los insta a convertirse a Jesús. En Hechos 18:21 leemos lo que dice Pablo: a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Noveno, el Espíritu testifica en todas partes acerca de Jesús. En Hechos 23:11 leemos: a la noche siguiente el Señor le apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que los des también en Roma. Décimo, el Espíritu testifica del reino de Dios que manifestó Jesús. En Hechos 28:23 leemos: señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios
y tratando de convencerlos respecto a Jesús.